Bienvenidos a un nuevo video de Defiende tu Fe con Pedro Esa, donde aprenderás a defender la doctrina de la verdadera Iglesia de Cristo. El tema de hoy es: Jesucristo fundó una sola iglesia, la Iglesia Cristiana Católica. Parte 2. Vamos a hablar ahora sobre el tema de si Jesucristo escogió un líder o no. Si es el Papa o no es el Papa, porque dicen que no es, pero yo me voy a fijar en lo que dice la Biblia. Vamos a buscar Juan 1:42 en la Biblia, porque Jesucristo decide llamar a un líder, escoger un líder, ¿verdad? Cierto día estaban caminando Simón, que después le cambia el nombre a Pedro, ¿verdad? Y su hermano Andrés caminaban, y este Andrés, hermano de Simón, iba a presentarle a Jesús, a su hermano, se lo iba a presentar, y Jesús le dice a Simón lo siguiente. Se llamaba Simón, ojo, el líder de la iglesia, el que nosotros llamamos papa, que la palabra papa no está en la Biblia. ¿Qué significa papa? ¿Qué significa? Padre. Eso significa papá, padre, y eso está en la Biblia. Si está, se lo voy a demostrar. Si está, esto van a ver. Dale. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Vemos aquí, hermanos, cómo Jesucristo le dice a Simón: Simón, te llamarás Kefas. Le ha cambiado el nombre de Simón por Kefas. Kefas en arameo significa piedra, roca. Ojo, la lengua aramea era pobre en vocabulario, no hacía diferencia entre piedra grande, piedra pequeña, roca grande, mediana o pequeña. Lo englobó, lo encerró a Simón en roca grande, mediana, pequeña, o sea, en Pedro. Eso significa Pedro. Kefas quiere decir roca, piedra. ¿Qué significa Pedro? No es en griego, que hay diferencia allí, pero es en arameo. Kefas o Cefas, que significa piedra. Entonces Jesús ha dicho a Simón que te llamarás Kefas. ¿Por qué le cambió el nombre? ¿Por qué le dice que tú eres Pedro, que eres piedra, que eres la piedra? La piedra no es Jesucristo, pero también Pedro es una piedra porque Jesús lo está diciendo. Vamos a demostrar entonces, con esta cita bíblica que viene, lo importante de 4 cosas que vamos a ver en esta cita. Lo importante de cómo Cristo funda una sola iglesia. No 2 ni 66,000 como lo he dicho. Jesucristo en Mateo 16:18 en adelante funda una sola iglesia. Escuchen bien. Y ahora, yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Ajá, y ahora yo te digo, tú eres Kefas. ¿Cómo le digo que se llamaba Simón? Kefas. ¿Y qué significa Kefas? Pedro, piedra. Ajá. Ahora, ¿qué le dice después de esto que le ha dicho? Está confirmando Juan 1:42. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ajá, ¿cuántas iglesias? ¿Mis iglesias o mi iglesia? Dijo mi iglesia, singular. Jesucristo fundó una sola iglesia. Edificaré mi iglesia sobre esta piedra, o sea, sobre ti, que eres Kefas, que lo acaba de nombrar, como roca, como piedra, como Pedro. Ah, pero un hermano separado dice que no, fue que Jesús dijo que es sobre esta piedra. O sea, que la piedra era Jesús. Ellos estaban ahí presentes cuando Jesús hizo así con el dedo: fundaré mi iglesia la fundaré en esta piedra, o sea, sobre Jesús mismo. ¿Estuvieron ahí presentes? No. La cita de Juan 1:42 nos dice que Simón es Pedro, Kefas, por lo tanto Jesús funda la iglesia sobre él, que es la piedra, que es Pedro. Una sola iglesia. Vamos a ver qué más importante le dice Jesús a Simón aquí, a Pedro. Yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Óigame, compadre, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ataque desde que Cristo la fundó. Desde que Cristo fundó su iglesia ha sido atacada. Ahorita más todavía. Muchos tiempos cuando Lutero
¿Y se ha desaparecido la iglesia? No se ha desaparecido la iglesia. No se ha desaparecido la iglesia. Lutero fue el primero que se fue de la iglesia católica. Sacerdote católico, monje. Se fue de la iglesia y fundó la iglesia luterana, evangélico luterano. Es el primero que se retira de la iglesia católica en 1520 y 1521. De ahí para atrás no existía otra iglesia sino la iglesia de Cristo, una sola. Eso es historia, eso existe, historia universal, y está en los libros. Martín Lutero. Nadie la puede destruir, nada, es una promesa de Cristo. Cuando dicen que se va a acabar la iglesia, que se va a destruir, la van a destruir, mentira. La palabra de Dios dice que nada la va a destruir. Sigue. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Tercera cosa importante. ¿A quién le dan las llaves del reino de los cielos? ¿A Martín Lutero? ¿A Jorge Bertucci? ¿O al pastor de otra iglesia protestante? Se la dieron fue a Pedro. Las llaves del reino de los cielos, nada más y nada menos que las llaves del reino de los cielos. Esta cita es importante. Pedro es el mayordomo que tiene las llaves para entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos. No lo tiene, las llaves no las tiene más nadie, sino Pedro. Y esa es nuestra doctrina, y esa es la iglesia que fundó Cristo. Yo quiero estar en la iglesia donde Cristo le dio las llaves a ese Pedro. ¿Cuál iglesia es esa? La iglesia cristiana católica. Aquí estoy yo, aquí está mi esposa, está mi familia. Me siento seguro aquí, porque ese tiene las llaves. Y ahí sigo, en comunión con el Papa, sin atacar al Papa, en comunión con él, con lo que él dice. Porque así tenemos que hacerlo. Entonces vamos a seguir para ver cuál es la cuarta maravilla que le da Jesús. Potestad que le da Jesús, autoridad a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da poder de atar y desatar, de decidir esto es así y esto no es así después. Le das autoridad a Pedro. Entonces, si Jesús le da esta autoridad a Pedro y lo escogió a él como líder, ¿por qué usted va a decir que no es así, hermano? Separado. Protestante. Protesta porque Jesús dijo esto en la Biblia. Lo acabamos de leer, lo acabamos de demostrar. Si tú no estás de acuerdo con esto, protestante. ¿Qué es lo que es protestante? ¿Le molesta? No. La palabra protestante es que protesta de algo. Están protestando en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida eterna, es espíritu y vida. Y eso lo dice la palabra de Dios, yo le creo. Esta cita bíblica, ¿verdad? Jesús dice, el reino de los cielos, las llaves las tiene Pedro del reino de los cielos. Ya no es el reino de la tierra, el palacio de David, ¿verdad? Sino el reino de los cielos. Pero resulta que en Isaías 22:19, ¿verdad? En Isaías 22:19, ya en el palacio de David, en el reino de aquí de la tierra terrenal, existía un personaje que lo llamaban el mayordomo, que aparece allí en ese tiempo. Y aquí vamos a ver si la palabra padre entonces aparece en la Biblia o no aparece. Si el papa, que significa papá, significa padre, aparece o no aparece en la Biblia. En Isaías 22:19, el reino de la tierra era figura del reino de los cielos. Jesús lo que hace es nombrar a Pedro como un cargo que tenía alguien ya en el palacio de David. Escuchen. Te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliaquín, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón. Tenía un traje y un cinturón, un traje y un cinturón. Le ceñiré tu cargo. Tenía un cargo. Jesús le está dando un cargo a Pedro de ser el mayordomo del reino de los cielos. Es un cargo y a él le da las llaves. Entonces escuchen es un cargo también. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Entonces la palabra papa o padre no sale en la Biblia. Ahí está, Isaías 22:19. Ese mayordomo del palacio del rey era un padre para todo el pueblo, porque así lo decía el rey.
Pero ahora el rey dice que Pedro es el padre de todos. Es el papa de todo, el papá de todos. Así lo decía Jesús. Por eso que Jesús se va a este momento. Hace esto para que se recuerden que así era en el palacio, en el reino de la tierra. Pues así lo quiero yo en el reino de los cielos. Sigue. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¡Wow! Las llaves. Así como Pedro la tiene del reino de los cielos, que se la ha dado Jesús, pues el rey se la daba a ese mayordomo en el palacio. Tiene las llaves del reino de la tierra. Sigue. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Entonces, él tenía autoridad de abrir y cerrar. Así como Jesús le dijo a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces quiere decir que Jesucristo le ha dado autoridad a Pedro, según la Biblia, no según yo. Lo que diga lo contrario es según el evangelio de tal persona, pero no el de Jesucristo. Porque Jesucristo no quiso sino una autoridad, un líder que es Pedro. Mucha gente en ese tiempo, habían personas ya que creían en Jesucristo, sí, como ahorita. Yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero estaban divididos. Creían en Cristo distinto, de diferente manera. Mateo 16:13. Mateo 16:13 nos va a decir cómo habían personas ya en ese tiempo, como lo hay ahorita, que sí, nosotros conocemos a Jesucristo, lo amamos, pero están divididos. Piensan de una forma en un Cristo distinto. Mateo 16:13. Fíjense bien. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, o el Hijo del Hombre? A ver, o sea, primero afuera, ¿qué piensa la gente afuera de la iglesia de Él, de Jesucristo? Fíjense la respuesta de los discípulos que han escuchado de la gente. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Afuera se pensaba, sí, yo sé que es Cristo, lo conozco, pero es Juan el Bautista, es Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Es Cristo, pero es Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Es Cristo distinto, dividido, así están ahorita las sectas protestantes. Dicen ser la iglesia de Jesucristo, dicen amar a Cristo y creer en Cristo, pero piensan distinto todito. En esta iglesia no, se piensa en una sola iglesia. Tenemos una sola fe, un solo Señor, Jesucristo, y con su iglesia. ¿Se dan cuenta? Sigamos con el liderazgo de Pedro. Es bíblico. Pedro es el príncipe de los apóstoles. Es el primero. Tiene primacía. Pedro tiene primacía entre los apóstoles. No porque yo lo digo, sino porque no porque lo inventó un cura, o lo inventó un obispo, o lo inventó la iglesia, o el Papa le dio la gana ser primacía o líder. No. Jesús lo dice en Lucas 22:31. Lucas 22:31, Jesús nos va a decir por qué Pedro es primacía. Esto nos lo enseña la iglesia a nosotros. Jesús es primacía porque Pedro es primacía porque Jesús lo dijo en Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Fíjense algo. Están reunidos todos, Jesús le está hablando, le está enseñando, lo está formando, pero le dice a Simón, ya están todos reunidos, pero él se fija en Simón Pedro. Mira que Satanás ha pedido sacudirlos a todos. El diablo quiere sacudirlos a todos. Pero entonces viene Jesús y le dice algo importante. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Ajá. ¿Por qué si Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a todos? Entonces Jesús va a rogar nada más por Pedro. No lo va a sacudir a todos el diablo. No lo va a zarandear a todos. ¿Por qué entonces va a rogar por Cristo nada más? Porque es el líder, hermano.
lo acaba de escoger como líder. Y si el líder se cae en la fe, se caen los demás. Por eso Jesucristo tiene que rogar por Pedro. Y por eso que nosotros tenemos que orar por el Papa, quien fue escogido por Cristo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Cuando el Papa haya vuelto, o sea, cuando salga de la negación en que cayó negando a Pedro, de la tristeza, cuando haya vuelto, tendrá que fortalecer a sus hermanos. Es Pedro quien tiene que fortalecer a sus hermanos. Eso se llama primacía. Toda esta cita bíblica es primacía, es el líder de los apóstoles. Tendrá que fortalecerlo. Cuando hayas vuelto de allí, y cada vez que muere un papa y viene otro, ese otro es Pedro. Ese papa es Pedro. El papa actual es Francisco. Y cuando muere ese papa y viene otro, viene a fortalecer a sus hermanos, a confirmarlos en la fe. Ese es el trabajo del papa. Es un líder y Jesús nos lo ha dicho y está en la Biblia. Ahora, ¿a quién dejó Cristo encargado de la iglesia? Que pastoree, que lo cuide, que la alimente, que la lleve a buen pasto, todas esas ovejas. En Juan 21:15 dejó a Pedro para gobernar la iglesia. No dejó a ninguna otra persona, ni a Santiago, ni a Juan, ni a Mateo, a nadie, sino a Pedro. Ni a Bertucci, ni a otro pastor evangélico, ni a Lutero, sino a Pedro. Escuchen bien, Juan 21:15 en adelante, el liderazgo de Pedro. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Vamos, primero cordero, ¿no? Apacienta. ¿Qué significa el término apacentar? Vamos a ver. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Le está dando autoridad de liderazgo. Cuida a mis ovejas. Cordero y ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjense, Jesús le dice a Pedro: encárgate de mi rebaño. Que es un rebaño en donde hay ovejas en ese tiempo, por supuesto, ovejas y corderos. ¿Quiénes son las ovejas? Las más crecidas en la fe. ¿Quiénes son los corderos? Nosotros, los que menos fe tenemos. Y los lleva a apacentar. Tienes que apacentarlos, llevarlos a buen pasto, alimentarlos, a cuidarlos. Ese es el mandato de Jesús a Pedro. Estando reunido con todos, se lo dice él allí, después de haber resucitado. Le dice eso a Pedro. También, por supuesto, esta cita bíblica es porque Pedro negó 3 veces a Jesús y 3 veces le hace decir que lo ama para que salga de allí. Ya deja la depresión, ya deja la lloradera, ya eso es pasado. Ven y encárgate de mis ovejas y de mis corderos, de mi rebaño, de mi iglesia. Esa es la autoridad de Pedro. Está en la Biblia. Pedro es el Papa, es el líder, tiene primacía de los apóstoles.